Ramón y Casa con la palabra del Señor y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso en esta. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie y vamos a estar abriendo nuestra Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4. Del versículo 1 en adelante, es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Si lo tenemos podemos dar un fuerte gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo te pongo hoy delante de vosotros? Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor. Permítenos que tu palabra nos hable, nos enseñe, habla a nuestro corazón, Señor. Que tu presencia en este lugar nos dé sabiduría para expresar tu voluntad, Señor. Toma control de mis pensamientos, de mis ideas, Señor, de las palabras que vaya a expresar, Señor, en esta tarde. Bendícenos, Señor, y permite que cada uno de los que estamos aquí presentes seamos edificados por medio de ella. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. La Biblia nos enseña en este pasaje, Moisés está despidiéndose de la nación de Israel, ya que él no iba a poder pasar a la tierra prometida por una situación que se dio anteriormente, y él está preparando al pueblo para entrar en esa tierra prometida. Y el libro de Deuteronomio es un libro que hace un recuento, una recapitulación de todo lo que ocurrió durante esos 40 años desde que salieron de Egipto, y todo lo que Dios hizo, las jornadas, los mandamientos, etcétera. Y Moisés da un resumen de todo lo que aconteció, y finalizando el libro encomienda a Josué y lo pone delante del pueblo de Israel para que entre a la tierra prometida. Y me llama la atención que en los versículos que acabamos de mencionar, Dios menciona que Dios le ha dado a Israel una serie de mandamientos que iban a demostrar que si Israel cumplía esos mandamientos, el mundo alrededor, las naciones alrededor, se iban a dar cuenta de dos cosas. La primera, que Israel iba a ser una nación sabia e inteligente, y la segunda, que había un Dios cercano a ellos y les contestaban sus peticiones. ¿Cuántos me siguen? Y es bien importante mencionar estas dos cosas. Uno, nación sabia, entendida, y dos, un Dios cerca de todo lo que le pida a ese pueblo. E Israel representa a la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado una palabra para seguirla y obedecerla? Y al darnos esta palabra, Dios nos da principios, nos da enseñanza para que la iglesia la aplique. Y al aplicar la iglesia estos mandamientos, la iglesia va a demostrar sabiduría e inteligencia y va a dar
a conocer al mundo que hay un Dios que contesta las peticiones, un Dios que cuida a su pueblo y que respalda a su pueblo. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando hablamos de iglesia, me refiero tanto a una congregación local de un país, del mundo entero, o un individuo, todos estos son iglesias, toda aquella persona que ha nacido de nuevo. Muchas veces en nuestras vidas no reflejamos ni la sabiduría, ni la inteligencia, ni vemos que nuestras peticiones son respondidas siendo pueblo de Dios. ¿Cuántos me siguen? Y una cosa que me llama mucho la atención es que las leyes de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no solamente están reducidas o están enfocadas a la actividad ministerial dentro de una congregación o dentro de la iglesia. Si bien es cierto, son el fundamento de nuestra vida con Jesucristo, nuestras relaciones espirituales, la carne, etcétera, orar, ayunar y todo esto, los principios bíblicos no se limitan exclusivamente a nuestra vida dentro de la parte ministerial. No sé si me explico en esta tarde. Sino que influyen también en el ámbito de nosotros como personas para ser emocionalmente sanos, influyen también en el aspecto familiar, influye también en nuestras relaciones con las personas que no son cristianas, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones con nuestros parientes, cristianos o no, influyen también inclusive en nuestra economía. Este libro inclusive tiene enseñanzas para que haya buenos gobiernos y cómo debemos conducirnos como ciudadanos de una manera responsable dentro de nuestra nación. Y es una lástima que muchas veces nosotros los cristianos, por tener una mente un poco limitada y no ver las cosas, la amplitud de las cosas de Dios, limitamos nuestra influencia o aplicar los mandamientos, los estatutos de Dios solamente dentro del área ministerial o dentro del área de nuestra relación con el Señor, y no entendemos que la Biblia nos enseña a ser mejores padres, mejores esposos, mejores ciudadanos, mejores trabajadores, mejores empresarios, y nos enseñan también a tomar decisiones correctas en nuestras relaciones personales, en nuestra economía, de tal manera que usted y yo seamos ejemplo a esta sociedad de lo que es un pueblo instruido en los caminos del Señor. Y no reflejamos eso en nuestras vidas. Y lo que me llama todavía aún más la atención y crea un peso en mi corazón es ver cómo el mundo, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, ha descubierto esos principios que están en la palabra y que son aplicables, muchos de ellos, a nuestra vida en general. Lo están aplicando y le están dando resultados. Y eso me recuerda, el rey Acab, dice la Biblia que el profeta Elías le habló al rey Acab, y el rey Acab era el rey más malo que hubo en Israel del norte. Y este rey, si bien es cierto, no se convirtió al Señor, cuando escuchó esa palabra de juicio de parte de Elías, dice la Escritura, que Acab se humilló delante de la presencia de Jehová. Y Dios no trajo el juicio sobre la casa de Acab mientras él estuvo vivo, sino que le dio el beneficio por esa humillación de que ese juicio viniera después de su muerte. Acab aplicó un principio que es humillarse delante de Dios, y a pesar de no ser parte del pueblo de Dios, de no buscar a Dios, en ese momento aplicó un principio bíblico y tuvo unos resultados. De igual manera, hay personas en el mundo que están aplicando los principios bíblicos y le están dando resultados, y nosotros que somos la iglesia, los dueños de esos principios, no lo estamos aplicando a nuestras vidas, y tenemos hogares, tenemos economías, tenemos relaciones personales y no somos sanos emocionalmente. Y es difícil entender y aceptar que nosotros, que somos los depositarios de la palabra de Dios, no podamos desarrollar hogares firmes, sólidos y sanos. No podamos tener emociones sanas en nuestro corazón y no tengamos la capacidad de tener economías sanas en nuestros hogares. Y no es porque los principios no estén, sino porque hay cosas que estamos haciendo que no nos permiten recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos me siguen? Y por ejemplo, yo quiero dar algunos ejemplos. Por ejemplo, los judíos no son, obviamente, no son cristianos, no aceptan a Jesús como Mesías.
Pero ellos diezman y ofrendan. No solamente diezman y ofrendan, sino que comparten de una forma social con los necesitados de su comunidad judía. Y si hay alguien a quien Dios ha prosperado es a los judíos. Y todavía la iglesia pareciera que no entendemos la bendición de diezmar, ofrendar y ayudar al necesitado. Usted ve, por ejemplo, los mormones que tienen una doctrina de error. Pero dentro de sus doctrinas de error, dentro de sus conceptos, ellos han aplicado los principios de la familia. Y estas personas que tienen un evangelio de error, que tienen una doctrina de error, ustedes ven en ese grupo familias sólidas y estables, mucho más estables que de las iglesias evangélicas, lastimosamente. Usted no escucha en ellos problemas de divorcio, no escucha en ellos muchas cosas de infidelidad. Son personas que han aplicado los principios de la familia a sus hogares y están teniendo hogares más sanos que inclusive muchos evangélicos. Inclusive tienen propagandas en televisión, no sé si usted los habrá visto, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde le dan énfasis a la familia y unos comerciales que indican la importancia de querer apreciar a los hijos, a la esposa y a la familia. Y nosotros que tenemos la verdad, que tenemos esos principios, ¿cómo es posible que no podamos aplicarlo y tener hogares sólidos en esta iglesia? Y hay un señor en Colombia llamado Papa Jaime, y este señor no es cristiano, y ha ayudado a más de 55,000 niños en los últimos 20 años a salir de la pobreza, niños que viven debajo de las alcantarillas de Bogotá. Niños, y escuchen lo que les voy a decir, niños de 6 meses, 3 meses, que son cuidados por niños de 8 años, 10 años, 12 años, que viven debajo de las alcantarillas donde está toda la hediondez del desecho humano, junto con cucarachas, con ratas, conviven ahí miles de niños. Y este hombre dice que en una ocasión iba caminando y pasó un carro velozmente y tiró una cajeta de una muñeca. Y salió un niño de las alcantarillas, una niña corriendo a ver la cajeta de la muñeca. Y cuando la vio así en sus manos, dice que él se le quedó mirando a la niña. Y la niña se le quedó mirando a él. Y la niña, por estar mirándolo, no se dio cuenta que venía un camión de esos de 10 ruedas. Y vino el camión, la atropelló, la arrolló. Y ella quedó entre las ruedas de ese camión. Y murió. Y él se acercó y la cajeta no tenía ninguna muñeca, estaba vacía. Y él al ver esto se conmovió de tal manera que tuvo un sueño de ayudar a esos niños. Y comenzó a entrar en esas alcantarillas y comenzó a entrar en esos lugares y ha rescatado 55,000 niños de esos lugares. Niños que no tienen que comer, que roban para comer. Niños de 8, 7 años, 5 años, 10 años, que comen su pan con las cucarachas pasando encima de ese pan. Con las ratas. En una ocasión él compró juguetes para los niños, los llevó, se vistió de Santa Claus y vino un niño llamado Raúl, salió a la alcantarilla, se trepó encima de él. Y él se dio cuenta que su vestido de Santa Claus estaba manchado de amarillo en la parte blanca. Y él entonces explicaba por qué. Y tenía aquí en su barro una mancha, unas cosas. ¿De qué era? Cuando vio a Raúl tenía una infección aquí en la quijada, producto de que una rata lo había mordido hasta llegarle al hueso. Y ese niño Raúl tenía esa infección ahí que iba a destruirle el rostro. Él lo sacó, lo ayudó, hicieron operaciones, lo restauró y ese niño hoy está educado, ha estudiado, tiene una familia y está ayudando a otros.
Pero este hombre no es cristiano. Y va a darle un aplauso al Señor que se lo honra. Pero este hombre no es cristiano. Y le voy a contar dos o tres casos más. Había una niña llamada Margarita. Esta niña fue quemada viva. Perdió toda su mano quemada. Se desfiguró su rostro y su mentón le llegaba aquí producto de las quemaduras que tenía. Y los niños se burlaban de ella y la criticaban, le decían que era una bruja, porque estaba horrible por la desfiguración. Una niña de 8 o 9 años que vivía en esas alcantarillas. Y él se le acerca a la niña y le dice, ¿qué quieres? La niña le dice, quiero morir, no quiero vivir. Esos niños consumen droga para aplacar su hambre. Niños de meses, que los otros niños le dan drogas para que tengan algo. Y esta niña, así, él la retó y le dijo, puedes soñar de que puedes alcanzar cosas. Y ella decía que no. Y él siguió y siguió hasta que la niña dijo, sí, quiero ser alguien. La pudo sacar. Cuando vio que la niña decidió, la sacó de ahí. Le hicieron innumerables operaciones de reconstrucción facial. No solo fue restaurada, se casó, tiene una hija, fue a estudiar a los Estados Unidos, aprendió inglés y hoy es supervisora de un call center. Esa niña se atrevió a creer, a soñar y a echar hacia adelante. Un niño, José, había vivido prácticamente toda su vida en las alcantarillas. Sus padres lo dejaron. Recordemos que en Colombia hay mucho conflicto armado, problemas que se matan y eso, y había muchos niños huérfanos. Este niño José, de ojos claros, lo encontraron también. No salía mucho afuera, y cuando salía afuera, cada vez que veía a un hombre de ojos claros, le decía, ¿tú eres mi papá? Y le preguntaba, ¿tú eres mi papá? Lo sacaron de ahí y le decía a papá Jaime, ¿qué quieres? ¿Qué sueñas? Bueno, yo quiero, mi sueño es salir de la alcantarilla. Y le decía, no, eso es muy pequeño. ¿Qué sueñas? Otra cosa más grande. Bueno, vestirme bien, alimentarme. No, sueña algo más grande. Y él le dijo, como al niño le gustaba jugar tenis, le decía, quiero jugar tenis, vencerte jugando tenis y ser el número 1 en el tenis. Y le dijo, ahora sí estás soñando. Y pasó el tiempo y este hombre, y este niño comenzó a jugar tenis. Y lo llevaron a un club de tenis donde trabajaba, siendo todavía niño. Y llegaron unos empresarios americanos y le decían, para vender suscripciones a un campo de entrenamiento de tenis en Estados Unidos. Y estaba el niño en primera fila y levantaba la mano y le decía, deme la información que yo voy para allá. Y la gente se reía porque era costoso. Y pasaron algunos días, la gente viajó. ¿Y usted qué cree? ¿Este niño viajó o no viajó? No le escucho. ¿Qué ustedes creen? No viajó. No viajó. Pero siguió con su sueño, porque no podía viajar, no tenía pasaporte, no tenía muchas cosas, pero siguió con su sueño. No se detuvo ahí. Creció, logró hacer sus papeles cuando creció. Aprendió a manejar el tenis, se ganó una beca en los Estados Unidos como jugador de tenis y fue a Estados Unidos. Y lo aceptaron en esa institución donde él quería ir. Ahí mismo fue y llegó a jugar, inclusive con Andrés Agassi, que fue campeón del mundo de tenis. Logró su sueño. Y estas son personas que no son cristianas. Los judíos, los mormones, papá Jaime, pero están aprendiendo los principios bíblicos, lo están aplicando y están teniendo resultados. ¿Cómo es posible que nosotros, la iglesia, no tengamos esos resultados? Algunos me dirán, no, que el diablo nos ataca a nosotros, y a ellos no, mentira del diablo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Y si usted aplica la palabra se tiene que cumplir en su vida. Si es verdad que tenemos lucha, pero mayor es el que está con nosotros. Y la Biblia nos dice que somos más que vencedores. Entonces, ¿cómo es posible que yo veo gente que está alcanzando cosas y está usando los principios bíblicos y están teniendo prosperidad económica, le está yendo bien en sus hogares, están ayudando a miles de personas y la iglesia no reacciona? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no viene eso a nuestras vidas? ¿Por qué no recibimos esas promesas que son nuestras? No le pertenecen al inconverso, le pertenece a usted y a mí. ¿Cómo es posible que ellos la estén utilizando y están teniendo resultados y nosotros no? Algo estamos haciendo mal. Algo no estamos viendo. Por eso yo les digo, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón. La mente es, si usted la abre y abre su corazón, es como si usted tiene su mente cerrada, es como una bola de vidrio. Si usted la tira al piso se quiebra y no sirve para nada. Pero una mente, un corazón abierto es como una bola de hule. Mientras más dura la tiras hacia abajo, más alto rebota. Cuando usted tiene una mente y un corazón abierto y entiende la palabra, mientras más dificultades tenga, más alto va a ir usted. Si le va a dar ese aplauso, déselo a él. Pero tenemos una mente estrecha. No entendemos que el evangelio aplica a todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando digo todas, es todas. A veces pensamos que el evangelio es solamente aquí en la iglesia. No, el evangelio es en tu cartera, el evangelio es en tu hogar, el evangelio es en tu trabajo, el evangelio es en tu casa, el evangelio te enseña cómo hablar con los demás, el evangelio te enseña cómo tratar a los demás, el evangelio te enseña cómo crecer, el evangelio te enseña cómo ser mejor persona, el evangelio te enseña a ayudar a los demás, el evangelio te enseña a ser más que triunfador, el evangelio te levanta, el evangelio te desarrolla, el evangelio te sana emocionalmente, el evangelio te hace una persona inteligente, juiciosa, íntegra y recta. El evangelio no nos enseña locura y cosas que no tienen parte ni suerte con Dios. Y algo que por eso ¿qué pasa en la iglesia? No conocemos los principios, no los aplicamos para ser una nación santa, una nación sabia, a la cual Dios le responda a sus peticiones. ¿Y qué ocurre? Usted ve en la iglesia que estamos muchos de nosotros en la iglesia, pero resignados. Venimos a la iglesia porque sabemos que es la verdad, pero internamente sentimos que estamos incompletos. No nos sentimos felices, no nos sentimos realizados. Renunciamos a nuestros sueños, estamos renunciando a las bendiciones de Dios. Muchos de los que estamos aquí por no conocer la palabra, de alguna manera usted ha enterrado su deseo, su sueño que Dios le ha puesto en su corazón porque no está viendo resultados. Y se siente triste y no se atreve a hablar con nadie porque no confía en la gente. No se atreve a conversar porque piensa que lo van a catalogar de carnal o inmaduro, o van a hablarle todo lo que usted ha dicho. Internamente está dolido. Y estamos hablando de cosas que la Biblia ha prometido, porque en Dios ha prometido hogar, familia, casa, bendición, prosperidad. Dios nos ha prometido grandes cosas. Pero muchos de nosotros venimos a la iglesia y el único momento de alegría es cuando sentimos la presencia de Dios o danzamos. Pero de repente nos sentamos ese mismo día en ese mismo puesto y nos sentimos solos de nuevo. Y no sentimos la vida a plenitud. Y nos resignamos a una vida sin obtener el propósito, las bendiciones, las promesas que Dios nos ha dado. Y dejamos de luchar, dejamos de soñar, porque decimos no podemos. Y las circunstancias han cortado tus deseos, tus sueños, tus aspiraciones en Dios. Porque has tratado muchas veces y pareciera que no pasara nada.
y ves a otros que sí les pasa y dicen, bueno, esto no es para mí, Dios me quiere tener aquí, bajito, chiquito, aquí en lo poquito, aquí yo soy muy humilde, yo soy muy sencillo. Dios ha prometido bendecirte en todas las áreas y lo que Dios ha determinado se va a cumplir y los sueños que Dios ha puesto en tu corazón los vas a lograr, pero tenemos que volver a la palabra y entender lo que esta Biblia es. Yo quiero ver tres cosas que limitan o no permiten que nosotros podamos alcanzar esas cosas que Dios nos ha dado. Esas promesas de Dios, que lastimosamente el mundo sí las ha alcanzado algunos. Y nosotros, ¿cómo es posible como iglesia no las estemos alcanzando? La primera, no conocer los principios de la Biblia, o sea, la ignorancia. No conocer lo que la Biblia dice en cada área de nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia sobre el hogar? ¿Qué dice la Biblia sobre la economía, en administración, en préstamos, en administración, en tomar decisiones económicas? La Biblia tiene inteligencia financiera, pero no lo sabemos. La Biblia nos enseña a tener esa inteligencia económica, a cómo manejarnos con los demás. La ignorancia de esos principios hace que nosotros no podamos recibir esas bendiciones. En segundo lugar, no creemos que Dios nos quiera bendecir en todas las áreas. Mire, quizás para algunos esto lo que voy a decir suena un poco raro. La Biblia dice que hay que pagar un precio, amén. La Biblia habla de pagar un precio, amén. Y a veces hemos llevado a pagar ese precio a pensar que eso significa no alcanzar cosas. David, Abraham, pagaron el precio y eran hombres inmensamente ricos. El médico Lucas pagó el precio y la Biblia enseña, no dice que Lucas haya pasado muchas necesidades. En contrario, era un hombre culto. La Biblia habla de un Job que pagó el precio y tuvo un periodo difícil, pero fue un periodo, no fue toda la vida. El pagar el precio no significa que tengas que estar en el piso humillado toda la vida. Eso no es lo que dice la Biblia. El mismo apóstol Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Quiere decir que él tuvo periodos de abundancia y también de escasez. Todos estos hombres nos enseñan que no importa la situación, eran fieles a Dios. En la abundancia, en la escasez. Con familia, sin familia. Con amigos, sin amigos. El punto común era su fidelidad. Pero de alguna manera nosotros creemos que Dios no nos quiere bendecir. Y yo quiero que veamos algunos pasajes. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. Dice así, hablando de Jesús, y aquel, hablando del Dios, el Dios Padre, y aquel que es poderoso para hacer algunas cosas, como decía el pastor Patterson hace unos minutos en la ofrenda, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cómo? Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mire lo que dice ahí. Que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. Usted ha pedido. ¿Quiénes han pedido algo? Dice esta Biblia que Dios es poderoso para darte más abundante de lo que has pedido.
más abundante de lo que has pedido. Yo no sé qué tú has pedido, pero la Biblia dice que Dios es poderoso para darte más abundante de lo que tú has pedido. Pero algunos no lo creen, porque su experiencia particular, yo quiero creerlo, dicen, yo quiero creerlo, pero yo he tenido experiencia y no pasa nada. Se han vuelto como Tomás. Primero queremos ver para después creer. Yo te quiero decir en esta noche, en esta tarde, Dios le dio una promesa a Abraham. Y Abraham creyó y pasaron 25 años y Dios le dio mucho más abundante de lo que él pidió. Él pidió un hijo y Dios le dio una nación. Tú has pedido. No me interesa tu situación particular. No me importa tu experiencia. Lo que es verdad en la Biblia, no tu experiencia. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Si hasta ahora tu experiencia te indica que Dios no da en abundancia, yo quiero decirte que Dios sí da en abundancia. Y cuando hablo de abundancia no es solamente en lo económico, es en tu vida emocional, es en tu hogar, en tu familia, en tu madurez espiritual, en todas las áreas, porque Dios es poderoso para darte más abundante de lo que pedimos o entendemos. Dios te quiere bendecir. Es la voluntad de Dios bendecirnos. Dios quiere levantarnos. Tenemos que creerlo, no importa tu situación actual, porque el Dios que tú sirves y yo sirvo llama a las cosas que no son como si fuesen. En Romanos 8:23. Yo normalmente no predico más de 40 minutos. Yo creo que hoy me voy un poquito más de la hora. No voy por la mitad todavía. Romanos capítulo 8. Versículo 32 dice. Romanos 8:32. Mire lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice la Biblia que aun siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Si Dios el Padre, cuando éramos pecadores, a pesar de eso entregó lo más precioso que fue su Hijo, ahora reconciliados con Él, ¿cómo no te va a dar buenas cosas? Si Dios en su amor te dio a su Hijo, Dios te va a dar buenas cosas. ¿Qué dice la Escritura? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las piden? Dios quiere darnos buenas cosas. Es más, la versión internacional dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Dios no es egoísta. Dios es generoso. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta tarde. Jeremías 29. Jeremías capítulo 29. Versículo 11 dice de la siguiente manera: porque así dijo Jehová, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos quieren un hogar sano? El pensamiento de Dios es darte ese fin.
¿Cuántos quieren que su familia se convierta? El pensamiento de Dios es que tu familia se convierta. ¿Cuántos quieren ver sus hijos rendidos a los pies de Jesús? El pensamiento de Dios es que eso ocurra. ¿Cuántos quieren salir de esa situación donde la plata no te alcanza y siempre estás en estrechez y pidiendo prestado? ¿Cuántos quieren salir de esa situación? El pensamiento de Dios es sacarte de esa situación. Dios quiere darte el fin que esperas. Es la voluntad de Dios y nosotros tenemos que conocer los principios bíblicos. Y en segundo lugar, creer y aceptar que Dios nos quiere bendecir. Algunos piensan que viviendo en escasez, en estrechez y en golpes y en dificultades son más espirituales. La Biblia en ningún lado dice que el que más se golpea o el que más sufre es más espiritual. Eso no está en la Biblia. Porque si así fuera, mucha gente que está en la calle, que no conoce al Señor, sufren, lloran también. Los esposos hacen lo que sea con esas mujeres, destruyen hogares, les matan a sus hijos, les cortan la luz, el agua, viven en lugares sin nombre y están sufriendo mucho más que usted y yo, y por eso no son espirituales. El sufrimiento en sí no da espiritualidad. Lo que te da espiritual es la obediencia a la palabra, independientemente de las circunstancias. Nosotros hemos pensado, porque la Biblia dice que hay que negarse a uno mismo. Sí hay que negarse a uno mismo. La Biblia enseña que hay que negarse a uno mismo porque hay un propósito de Dios cambiarnos y transformarnos a la estatura del varón perfecto. Pero en ese proceso Dios va a tratar contigo y conmigo para que nosotros podamos alcanzar lo que quisiéramos. Y hay un tercer punto que yo creo que es la llave, el kit para hacer esto. Para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Cuántos quieren que comience la palabra de Dios a cumplirse en su vida? Y este tercer punto dice, solo podemos alcanzar las promesas de Dios si damos con el corazón, que es el propósito de Dios para nuestra vida. Solamente cuando empezamos a dar de corazón. ¿Y qué significa dar de corazón? Significa que yo estoy dispuesto a ayudarte a ti a alcanzar lo que Dios tiene para ti. Que yo estoy dispuesto a estar contigo en las buenas y en las malas, sin importar la situación, porque tú tienes un sueño en Dios y yo te voy a ayudar para que consigas lo que Dios te ha dado. Nosotros cantamos un himno que es muy bueno cantarlo cuando estamos en nuestro hogar privado. Cuando estamos orando, Señor, úngeme. Señor, úngeme. Y yo quiero ver lo que estás haciendo en mí. Y si lo que ustedes esperaban que yo cante, yo no canto. El pastor Raúl y el pastor Marcos son los que cantan. Yo no. Y yo creo que cuando estemos en la iglesia debemos cantarlo diferente. Deberíamos cantar, Señor, úngenos. Señor, úngenos. Que queremos ver lo que haces en nosotros. Porque usted no va a alcanzar la promesa de Dios si usted no se interesa por su hermano. No va a activar los propósitos de Dios en su vida si usted no se interesa genuinamente por el que está a su lado. Para que logre el llamado de Dios para su vida. Por eso Dios nos da poder. Por eso Dios nos da unción para servir. Y el servir es poder para ayudar a otros a alcanzar lo que Dios le ha prometido. Y yo quiero hablar un poquito de mí. Me cuesta, no me es fácil. Yo cuando era adolescente, no digo más joven porque yo estoy joven. Todavía me falta bastantito para llegar a los 40. Cuando estaba adolescente, por diferentes razones, yo fui muy rechazado. Y mi personalidad, aunque usted no lo cree, es sumamente introvertida. Dios me ha cambiado, Dios me ha dado muchas cosas y puedo enseñar, puedo predicar, pero yo soy una persona en mi forma de ser muy introvertida. Y en ese tiempo de la adolescencia fui muy rechazado, familia, amistades, etc. Muchas cosas pasaron
que no vale la pena traerlas a colación, pero eso hizo que yo tomara una decisión, porque cada vez que yo abría mi corazón y daba, sufría, y me hacían daño, y no eran fieles conmigo. Y yo una vez le dije a Dios, Señor, yo no quiero amar más, porque cuando tú amas te hacen daño. Y yo en esa decisión que la expresé, se fue creando en mis emociones, emocionalmente una barrera. Y que obviamente por estar dentro del Evangelio de Dios, yo seguía amando. Pero se creó una barrera emocional y no podía expresar mis emociones. Me era difícil expresar mis emociones, pero estaban ahí. Y Dios ha estado tratando conmigo y me ha estado dando un peso en mi corazón de que todos nosotros que estamos en este lugar y de esta iglesia y los que no están aquí, tenemos que alcanzar lo que Dios nos ha llamado a alcanzar. Y todos tenemos que tener unción, todos tenemos que tener prosperidad y todos tenemos que tener hogares sanos. Y yo tengo un sueño de que todos lo tengamos. Y en esa forma de ser, entonces yo aprendí a desarrollarme, obviamente también por el llamado, más mentalmente que emocionalmente. Y por eso la gente me siente a mí un poco frío a veces. Seco. Amén. Díganlo, yo sé que... Porque no expreso, no sienten la parte cálida que da un corazón abierto. Y Dios cada vez me está poniendo esa carga para ayudar a tu prójimo. Tienes que abrir tu corazón. Y yo entiendo cuando una persona no quiere abrir su corazón porque tiene miedo a que le sigan haciendo daño, que lo traicionen y que las personas sean infieles. Jesús abrió su corazón a todos nosotros y su pueblo no le recibió. Y vino a su pueblo. Dice la Biblia que lo menospreciaron. Pero Jesús pudo seguir adelante. Dice Hebreos capítulo 12, porque puesto el gozo delante de él sufrió el menosprecio o el oprobio. Porque él tenía un sueño de verte a ti y a mí hoy aquí en este lugar. Libre del pecado, libre del poder de Satanás, libre de la mentira, libre del dolor, libre de la enfermedad. Y aunque lo menospreciaron, lo humillaron, hablaron mal de él, lo traicionaron, le fueron infieles, no cerró su corazón. Y si usted quiere que Dios comience a hacer algo en su vida, usted tiene que arriesgarse a abrir su corazón, aunque lo traicionen, aunque lo dañen, aunque le sean infieles y aunque le lastimen. Y mantenerse sano a pesar de eso, porque hay gente que usted va a ayudar a que logren los sueños que Dios ha puesto en su corazón. Y yo por ver aquí, entonces no soy muy expresivo. Y hay palabras que yo no las puedo decir tan fácilmente. Si estamos todos juntos y dicen, dígale a su hermano que le ama, te amo, yo te amo porque todo el mundo lo está haciendo. Y es fácil. Pero cara a cara con una pareja, decirle algo, para mí no es tan fácil. Y si usted quiere influenciar positivamente, usted tiene que empezar con los que están a su lado. Su hogar, sus hijos, su pareja, sus amistades. Abrir su corazón a ellos. Y mi esposa sufre un poco porque a mí no me es fácil decir mi amor. Pero yo te prometo hoy que para que Dios cumpla su propósito en ti, te voy a decir mi amor más seguido.
Y si yo puedo abrirme, usted también lo puede hacer. Y yo sé que hay gente que me va a hacer daño, porque eso va a pasar. Pero esta iglesia tiene que crecer en el amor y en darnos y ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que dejar de etiquetarnos como carnales o inmaduros. Y si es alguien carnal o inmaduro, vamos a abrir el corazón y vamos a ayudarlo a que crezca. Tenemos que alcanzar nuestros sueños en Dios. Y si usted no abre su corazón, nunca los va a alcanzar. Si usted tiene miedo a que lo lastimen, nunca lo va a alcanzar. Al maestro lo lastimaron. A usted lo van a lastimar, a mí me van a lastimar, pero vamos a seguir. Porque vamos a alcanzar lo que Dios ha determinado. Y usted y yo nos comprometemos en esta tarde a que vamos a ayudar al que está a nuestro lado, a que alcance lo que Dios le ha determinado, lo que Dios ha visto en la persona que está a su lado. Usted tiene que ayudarle a alcanzar esa victoria. Olvídese un poquito de usted. Ábrese a los demás y Dios le va a dar su esposo. Y Dios le va a dar su esposa. Y Dios le va a abrir las ventanas de los cielos económicamente. Y Dios va a convertir a su familia. Y Dios lo va a sanar. Y Dios va a restaurar vida. Y los hogares se va a acabar el divorcio. Se va a acabar la envidia, el celo. Se va a acabar el dolor. Se va a acabar la competencia. Se van a acabar los grupos, los grupitos, las sectas, las divisiones. Se van a acabar los carnales o los espirituales. Se van a acabar cualquier movimiento sectario, porque somos uno en Jesús. Pero nuestros deseos no son suficientes. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Yo voy a orar para aquellos que quieren abrir su corazón primeramente. Y yo sé que no es fácil. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta que lo humillen. A nadie le gusta que lo lastimen. Pero tenemos que atrevernos. Porque Cristo murió por mi hermano y yo tengo que ayudarlo. Y vamos a orar para que Dios bautice con el Espíritu Santo hoy. Y llene con el Espíritu Santo en esta tarde. Vamos a orar por esas dos cosas. Pase aquí adelante si usted quiere aceptar el reto de abrir su corazón. A pesar de que lo lastimen, a pesar de que lo dañen, a pesar de que no sean fieles, conforme a la palabra. Abrir su corazón para ayudar a los demás a alcanzar su promesa. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos llene. Y si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted lo va a recibir hoy. Y ahora dentro de unos minutos yo le voy a pedir a mis consiervos, al pastor Raúl, al pastor Marco Castillo, para que me ayuden a orar por aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque somos un equipo, no podemos solos. No vamos a cambiar a Panamá solos. Ninguna iglesia puede influir en Panamá sola. Ningún cristiano solo puede hacer la obra de Dios. Tenemos que hacerlo juntos. Padre, en esta tarde, Señor, yo he dado tu palabra, lo que tú pusiste en mi corazón, Señor. Padre, todos esos sueños muertos, en el nombre de Jesús, cobran vida hoy nuevamente. Padre, y en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, y declaramos que a pesar de nuestros temores y nuestras dudas a ser lastimados, hoy decidimos abrir nuestros corazones para ayudar a nuestro prójimo. Si un hombre que no te conoce como Papa Jaime pudo hacerlo, nosotros también podemos hacerlo, porque te tenemos a ti, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo temor, toda duda,
Y ahora, en el nombre que es sobre todo nombre, yo declaro que se caen los temores, las dudas y cualquier impedimento en la mente y en el corazón que se resista ahora a abrirnos a tu gloria, a tu presencia, para entregarnos a tu pueblo y a tu iglesia. Yo la reprendo ahora y la hago nula en el nombre de Jesús. Y declaro bendición sobre tu pueblo. Padre, declaro que esta tarde esta iglesia se levanta en un nuevo nivel para gloria de tu nombre, y se caen las divisiones, se caen los dolores, se caen los sufrimientos, se caen los resentimientos, y declaramos que en el amor del Señor somos más que vencedores y nos levantamos en unidad a pesar de los errores, a pesar de los fracasos, a pesar de la dificultad, y declaramos que nuestros sueños en ti se cumplen ahora en el nombre de Jesús. Hay prosperidad económica, hay sueños ministeriales que se cumplen, hay sueños del hogar que se cumplen, hay sueños de familia que se cumplen, hay tristeza que se convierte en gozo en el nombre de Jesús. Comienza a adorar a Dios y habla en lengua el que habla en lengua. El que no habla en lengua, hable y adore a Dios. Abra su boca. Abra su boca. Abra su boca, declare. Así como yo declaré que no iba a amar y eso cerró mi corazón. Usted declare que va a amar a pesar del dolor. Y usted va a ver cómo se abren las ventanas de los cielos. Y Dios comienza a cumplir su palabra en usted. Solamente cuando usted se entrega a servir a su prójimo, las promesas de Dios se cumplen. Que yo pueda